Santiago 4, versículo número 8. Me voy a permitir darle lectura y posteriormente lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? Dice la palabra de Dios así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuevamente repito, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Lo podemos leer todos juntos? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así como está sentado, le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. Permítame poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, que estás en el cielo, muchísimas gracias te damos por la oportunidad de vida y la oportunidad y el privilegio que tú nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano de poder a lo largo de toda la semana y porque también hoy podemos sentir tu presencia. Te hemos alabado, te hemos adorado, pero hoy queremos también disponer nuestro corazón para escuchar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Toma este tiempo, Espíritu Santo, a partir de este momento toma tú el control. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hoy en este día quisiera iniciar con una serie de preguntas, con una serie de cuestionamientos, en los cuales usted y yo vamos a ser confrontados y vamos a ver realmente cuál es el anhelo de nuestro corazón. Quizás hoy en este día muchos de nosotros estamos aquí por las siguientes razones. Ojalá y usted pueda identificarse con alguna de ellas. Quizás a lo mejor hoy está aquí porque alguien le invitó. A lo mejor en su momento alguien le dijo: ven, yo asisto a esta congregación, te invito a que juntos podamos alabar, adorar a Dios y escuchar su palabra. Y probablemente sea el caso de alguno de nosotros. Hoy estoy aquí porque me invitaron, ¿no? Quizás otra razón puede ser porque, bueno, yo vine porque me siento bien. Siento agradable la alabanza, la adoración, y cuando predica me gusta cómo lo hacen, Dios me habla, me siento bien, ¿no? Quizás otra razón puede ser, pues ¿sabes qué? Yo voy porque es domingo, y como es domingo, pues tengo que ir a la iglesia, eso me enseñaron. Entonces tratamos de calmar nuestra conciencia de venir y presentarnos el domingo porque hay que venir, pero solamente lo hacemos por cumplir. O quizás venimos porque aquí tenemos la oportunidad de que nos lean la Biblia y a lo mejor como en casa nosotros no la leemos, decimos, bueno, ahí hay alguien que me la lee y yo puedo estar escuchando. No sabemos cuál sea el caso, yo no lo sé, cada uno de nosotros lo sabe, pero realmente si nosotros nos cuestionáramos, ¿cuál es la razón por la cual estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual hoy estoy aquí? Es porque realmente hemos tenido esa oportunidad y ese anhelo de conocer a Dios. Es porque realmente nos hemos dado la oportunidad de tener ese encuentro personalizado con nuestro Dios, tener un encuentro cara a cara con nuestro Creador. ¿Qué es lo que nos motiva a venir hoy en esta mañana? Una pregunta que es interesantísima es la siguiente: ¿es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios? Repito, ¿es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Sí me va siguiendo? Hay una diferencia. ¿Será lo mismo seguir las huellas del león de Judá, a como la Biblia hace referencia o alusión al Señor Jesucristo? Usted lo puede ver en Apocalipsis 5:5, a ese león de Judá. Es lo mismo seguir sus huellas a tener un encuentro cara a cara con ese león, verlo directamente a esos ojos de fuego. ¿Será lo mismo? Definitivamente yo creo que no. En verdad nosotros queremos conocerle, o solamente le seguimos por las bendiciones que Él nos puede dar. El Espíritu Santo en este momento está trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, llevándonos a esas preguntas y esos cuestionamientos que son muy personales. ¿Seguimos a Dios solamente por lo que Él nos puede dar? ¿Lo seguimos por lo que Él es, aunque no me dé nada? Si en esta mañana dijéramos, ¿sabes qué? Dios no va a otorgar ninguna bendición, ¿estaríamos? Solamente por el hecho de que Él está aquí y le queremos conocer.
Muchos de nosotros solamente le buscamos porque queremos sus dones, porque queremos sus bendiciones, queremos su provisión, queremos un milagro de sanidad. Y no es que esté mal. Todos y cada uno de nosotros tenemos una necesidad de Dios. Conozcamos o no conozcamos de su palabra, como seres humanos tenemos un hueco en nuestro interior que solamente Dios puede llenar. La gente allá afuera no lo sabe y está buscando dónde. Ese hueco solamente Dios lo puede llenar. Pero independientemente a lo que Él nos pueda dar, ¿realmente lo buscamos por lo que Él nos puede dar o porque lo queremos a Él? ¿Lo queremos a Él? ¿Queremos conocerle a Él? Si hoy tuviéramos la oportunidad de tener una puerta de este lado, cuyo título fuera, aquí se otorgan las bendiciones, los milagros y las sanidades de Dios, y de este lado tuviéramos otra puerta cuyo título fuera, aquí está Dios en persona, ¿cuál de las dos puertas tendría más fila de gente? Yo creo que la de los milagros, las sanidades, ¿verdad? Las bendiciones. Y de este lado habría pocos. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Lo queremos conocer a Él? Muchas veces nos acercamos a Dios con una mentalidad de descuentos. Permítame explicarme. Queremos de repente un beneficio, queremos un milagro, queremos una sanidad. Lo queremos ya, aquí, ahora, y que no nos cueste nada. Queremos venir, que Dios haga el milagro y nosotros salir con el milagro recibido y seguir nuestra vida como siempre. Y estamos malbaratando las bendiciones de Dios. El saber que existe alguien no implica que en verdad le conozcamos. Repito, el saber que existe alguien no implica que en verdad le conozcamos. Ejemplo, ¿cuántos saben que existe el presidente de los Estados Unidos? El señor Biden. Lo hemos visto en televisión, en radio, en revistas. Sabemos que existe, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Es lo mismo que decir que conocemos al presidente de Estados Unidos? ¿Le conocemos? No. Sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero no le conocemos. Y muchas veces con Dios nos pasa exactamente lo mismo. Sabemos que Dios existe, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos le hemos conocido? Y eso nos debe de llevar a una relación personalizada y llevarnos a una intimidad con Dios, que es el título del mensaje en esta mañana, intimidad con Dios. Dios nos llama a una intimidad con Él. Dios nos llama no solamente que usted y yo vengamos, nos sentamos, cantemos, escuchemos la palabra y nos salgamos, nos retiremos y que el resto de la semana sea exactamente igual. Dios desea llevarnos más allá. El cristianismo es ir más allá. No solamente conformarnos con lo que pudiera pasar aquí el domingo. Dios desea tener un tiempo de intimidad con su iglesia. Y en la medida en que conozcamos a Dios, es en la medida en cómo vamos a tener ese tiempo de intimidad. Para conocer a alguien, debemos relacionarnos con la persona, ¿verdad? Debemos saber cómo piensa, cómo habla, qué le gusta, qué no le gusta, saber qué es la persona que escucha nuestra voz, saber qué es la persona que nos entiende. En la medida que usted y yo conocemos a esa persona, nos vamos relacionando y vamos teniendo una intimidad con ella. Esa sensación de que muchos cuando fuimos novios, ¿recuerdan? Esa sensación de que de repente dejábamos a nuestra novia, a nuestro novio en su casa, nos retirábamos, llegábamos a casa y ya queríamos oírle otra vez, ¿o no? ¿No les pasaba? ¡Ujule, qué serios! Bueno, en mis tiempos así era. Y no era de que llegara yo a casa y sacara mi celular, que en ese entonces no había celulares, era tener moneditas, ¿no? Ir al teléfono de la esquina y esperar a que no hubiera nadie ahí formado primero, si no había que hacer cola, echar las moneditas, marcarle y el suspiro, ¿no? Es que solo quería escuchar tu voz. Hace 20 minutos la dejaste y no podíamos vivir sin ella, ¿no?
Ahora que estamos casados, la manera en cómo convivimos, la manera en cómo disfrutamos el uno del otro nos lleva a una convivencia y a una intimidad. ¿Cuántos de los que tenemos la bendición hoy de ser casados podríamos hacer este experimento en un grupo de personas y que todas empezaran a hablar al unísono y que de repente nuestro esposo o nuestra esposa estuviera por allá y nos empezara a llamar y nosotros con los ojos cerrados? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de percibir esa voz? De saber de dónde está saliendo la voz. ¿Lo podríamos hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la conocemos. Ya conocemos el tono, ya conocemos la tesitura, ya conocemos la melodiosa voz de nuestra pareja. ¿No es? ¿No es así? Porque le conocemos. Es lo mismo con Dios. Cuando aprendemos a discernir y a escuchar la voz de Dios en medio del barullo del mundo, en medio de tanto bombardeo de situaciones que siempre nos van a orillar a pecar, ¿cómo desarrollamos esa capacidad de aprender a escuchar la voz de Dios? En la medida en que usted y yo le conocemos y en la medida en que usted y yo desarrollamos esa intimidad con Él. ¿Me va siguiendo? ¿A dónde Dios nos quiere llevar en esta mañana? Una vez que usted conoce a la persona y se da cuenta de lo afines que pueden ser, empieza a generarse un disfrute con la persona, se empieza a anhelar la persona, se le empieza a extrañar a la persona, pero es en la medida en que lo conocemos. En cierta ocasión una señorita tuvo su fiesta de cumpleaños y recibió varios regalos, varios presentes. La fiesta estuvo muy amena, muy bonita. Al terminar la fiesta, como sabemos, ella se dio a la tarea de abrir sus regalos, sus presentes, y obtuvo varios regalos muy bonitos, pero entre esos regalos había un envoltorio cuadrado. Ella lo destapó y era un libro. Vio el título, hojeó las primeras páginas del libro, se dio cuenta quién era el autor, y bueno, cerró el libro y lo arrumbó por ahí. No se acordó de él más. En cierto día, meses adelante, ella había tenido una cita con una compañera, con una amiga, en un café. Y sin embargo pasaron los minutos y su amiga no llegaba. Ella se desesperó, dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy. Se levantó de la mesa y al girar, accidentalmente chocó con un joven que iba pasando con su café. Se lo testereó un poquitín, así como de película. Y le regó un poquito en la camisa y, oh, no, ¿qué pasó? No te preocupes, mira, qué pena, ven, siéntate, vamos a tomar un café, quiero compensar, bla, bla, bla. El caso es que se sentaron a tomar un café y empezaron a platicar. Conforme iban platicando, se dio cuenta la joven que el joven era un escritor. ¿Y cuántos libros has escrito? No, pues son algunos. Oye, ¿y cuál es el título de alguno de los libros que has escrito? Y de entre los títulos que sacó, mencionó el título del libro que le habían regalado a ella. Ella quedó impresionada, anonadada. El caso es que volvieron a verse, quedaron de verse después. Cuando ella salió de la cafetería y llegó a su casa, ¿qué creen que hizo? ¿Qué hizo? Buscar el libro y empezarlo a leer. ¿Por qué? Conoció al autor. Conoció al autor. ¿Cuántos conocemos al autor? ¿Cuántos lo conocemos? En la medida en que usted y yo lo conocemos, esto es delicioso. En la medida que usted y yo lo conocemos, esto, wow. Pero es en la medida en cómo lo vamos conociendo, es la medida en cómo se va formando la confianza, es la medida en cómo lo vamos aprendiendo de Dios cada día. Es en la medida en que pasamos de decir, es que yo voy a la iglesia porque mis papás me llevan. Joven, señorita, es que es el Dios de mi mamá, es que es el Dios de mi papá, es el Dios que me enseñaron a respetar. Pero todo cambia cuando nosotros aprendemos a decir, es mi Dios, porque yo lo conozco, porque he estado con Él, porque sé cómo piensa. Y en la medida en que usted y yo lo vamos conociendo, es en la medida en cómo vamos a experimentar su gran amor, vamos a experimentar su poder, su gracia,
su presencia misma en nuestras vidas y no quisiéramos salir de ella. Es cuando aprendemos a derramar nuestro ser entero y es cuando la alabanza y la adoración no quisiéramos que terminara nunca, porque entendemos a quién adoramos y a quién alabamos. Porque entendemos que es una manera de ofrecerle un poquito de gratitud de lo mucho que Dios hace por mí, por mi familia. En esa medida es en la que Dios desea hablar con nosotros. Es en la que Dios desea tratar con nosotros para tener una intimidad con Él. Y en la medida en que usted y yo lo buscamos a Él, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es y significa para nuestras vidas, en la medida en que usted y yo lo hagamos, las bendiciones van a venir solas. Las bendiciones van a ser añadidas, los milagros van a ser añadidos. Dice en Juan, capítulo número 17, versículo número 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que lo conozcamos a Él. En la medida en que usted y yo le conocemos, Él nos otorga el privilegio y la gran bendición de tener una vida eterna con Él. ¿Cuántos lo quieren? Una vida eterna con nuestro Creador. En la medida que usted y yo nos acercamos a Él, tenemos la oportunidad de ser considerados parte de su rebaño. En Juan capítulo número 10, versículo número 14, vamos a estar viendo varias citas. Yo quisiera que usted pudiera anotarlo y verlo en casa y confirmar que lo que Dios nos está hablando está en la Escritura. Juan 10, 14 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Hay un conocimiento mutuo. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Hay una relación estrecha. En esta mañana yo quisiera llevarle a una serie de pasos muy sencillos, una serie de palabras claves que nos van a llevar a tener esa relación íntima con nuestro Dios. Esa relación íntima. Dios quiere algo más. Dios no quiere que usted y yo nos estacionemos en lo de siempre, en solo venir, estar un rato aquí y retirarme. Dios desea algo más con nuestras vidas. Él desea mostrarnos y demostrarnos que la vida del cristianismo no es solo venir y estar aquí. La vida del cristianismo es aprender a conocerle a Él en la intimidad, aprender a conocerle a Él. Esta serie de pasos, esta serie de palabras claves, da inicio con el primer punto, la primera palabra. Yo espero que también en casa estén tomando nota. Es importante que usted y yo lo llevemos como enseñanza en esta mañana. El primer punto, la primera palabra clave es aceptar. La primera palabra de referencia es aceptar. ¿Qué debo aceptar? Debemos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 14, versículo número 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Si usted y yo queremos tener una relación íntima con Dios, necesitamos tomar el camino del Hijo. No por una religión, no por una imagen, no por una ideología, solamente Jesucristo es el camino. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de que usted y yo debemos aceptarlo, y en la medida que usted y yo lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos va a dar la oportunidad de ser hechos sus hijos. Imagínense qué privilegio, hijos del Creador de todas las cosas. Eso lo podemos ver en Juan, capítulo 1, versículo número 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, somos hechos hijos de Dios. Y una relación padre e hijo, ¿es de intimidad o no? ¿Es de cercanía o no? ¿Se conocen, sí o no? Entonces,
Nosotros podemos tener el privilegio de ser sus hijos y acercarnos al Padre con toda confianza. Por lo tanto, debemos de acercarnos a Él y aceptarle. Si no le aceptamos, estamos viviendo en pecado, y el pecado puede ser una barrera para que usted y yo no tengamos esa intimidad con nuestro Dios. En Romanos 6, 23, usted lo puede ver, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. No podemos tener una relación de intimidad con Dios si primero no hemos aceptado a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Salvador. Si hoy en esta mañana alguno no lo ha hecho, ese es el primer paso, este es el momento y esta es la oportunidad que Dios está brindando. Al final yo quiero hacerle una invitación para que lo pueda hacer. Estrictamente necesario aceptar a Jesús como primer paso. Segundo paso, segunda palabra clave para tener esa relación de intimidad con Dios es buscar. Buscar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar su presencia a través de su palabra. Buscarle a Él, no a sus bendiciones, a Él, a lo que Él es y significa. Dice el Salmo 119, versículo número 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es decir, la Biblia, más que la miel a mi boca. Algo más dulce que la miel, ¿se puede usted imaginar? Pero es que este libro me da flojera leerlo, es que son muchas letras. En la medida que usted y yo buscamos a Dios a través de su palabra, es en la medida en cómo usted y yo nos devoramos literalmente este libro, porque anhelamos conocerle más y más y más. Es en la medida en cómo no se les hace una imposición tener que leer su Biblia a diario, sino porque nos damos cuenta que es necesario el alimento en nuestras vidas. Pero es en la medida en que usted y yo podemos percibir que sea más dulce que la miel, la palabra de nuestro Dios. En la palabra de Dios, Dios plasma sus pensamientos, su voluntad, sus promesas. En ella nos damos cuenta realmente qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Cuando usted quiere tener afín con una persona, ya sea en el noviazgo o en el matrimonio, es vital saber qué le gusta y qué no le gusta a la persona. ¿Está de acuerdo? En la medida en que usted conoce a la persona y sabe qué le gusta y qué no le gusta, es en la medida en cómo va a haber mejor compenetración. Pues es lo mismo en la relación con Dios. En la medida en que usted y yo aprendamos qué es lo que sí le agrada y lo que no le agrada, es en la medida en cómo esa relación va a ir madurando y va a ir creciendo. La Biblia es como si fuera nuestro instructivo personal, la forma en cómo nos acercamos a Él y conocerle más. Muchos de nosotros, incluso como servidores, podemos caer en el error de solamente venir y cumplir con un servicio, venir y cumplir con una actividad, decir, ya acabó la reunión, estuvo bien pesado, pero gracias a Dios estuvo muy bonito, pero no nos dimos la oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios y perdimos esa oportunidad. Esa oportunidad. ¿Sabe que hoy, 13 de marzo del 2022, es el día que jamás se va a repetir? Marzo 13 del 2022 no se va a volver a repetir. Y la oportunidad que quizás tuvimos hoy de venir y tener intimidad con Dios, quizás no la tengamos después. Debemos buscarle en su palabra y conocerle más. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra es buscarle a través de su palabra, pero no solamente los domingos, no solamente en nuestra lectura diaria en casa. Cada vez que haya cursos, cada vez que haya algunas reuniones especiales para conocer más de la Biblia, es como nosotros debemos aprovechar. Porque es la manera en cómo demostramos que Dios nos interesa, es la manera en cómo usted y yo demostramos que anhelamos de Él, es la manera en cómo usted y yo demostramos que queremos conocer más de Él. No desaprovechemos esas oportunidades.
de prepararnos y saber más de su palabra día con día. Primer clave, aceptar. Segunda palabra clave, buscar, buscarle. Tercer palabra clave, tercer punto, obedecer. Obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Vamos a obedecer su palabra. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si solamente venimos y escuchamos la palabra, como en este momento lo estamos haciendo, pero no ponemos en práctica lo que escuchamos y no somos hacedores, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos estamos engañando, es decir, lo que estamos haciendo aquí no tiene sentido alguno. ¿Se da cuenta de la dureza? Y Dios lo dice. Debemos ser hacedores de la palabra. Por lo tanto, este tercer punto es obedecer su palabra. En la medida en que yo busco obedecer la palabra de Dios, en la medida en cómo se da esa intimidad, en la medida en que usted tiene esa relación con la persona y le obedece o está de acuerdo con lo que la persona dice, es en la medida en cómo esa relación va madurando, va creciendo. Es lo mismo con nuestro Dios. Es en la medida en cómo usted y yo disfrutamos. Dice en Jeremías 42:6, lo puede ver en casa, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Queremos que nos vaya bien en la familia, queremos que nos vaya bien en la escuela, queremos que nos vaya bien en nuestro trabajo, es obedeciendo a la voz de Jehová. Jeremías 42:6. Debemos de guardar sus mandamientos. Pero guardar sus mandamientos no significa que yo llegando a casa tome mi Biblia y la guarde en el cajón del buró y la tenga ahí guardada. Eso no significa guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos significa obedecerlos. ¿Fácil? Para nada. Pero en la medida en que usted y yo busquemos esa relación con Dios, se va a hacer mucho más fácil. Se va a hacer mucho más fácil. Debemos guardar sus mandamientos para que en verdad demostremos que le conocemos. Acompáñame por favor en sus Biblias a la primera carta de Juan, casi al final de sus Biblias. Primera carta de Juan, capítulo número 2, por favor. Primera de Juan, capítulo número 2. Versículo 3. Pongamos atención, por favor. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí? Nuevamente, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sí, guardamos sus mandamientos. Sí, obedecemos sus mandamientos. Pero aguas, versículo 4. El que dice, yo le conozco, el que dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Conocemos a Dios? No es tan fácil, ¿verdad? Si decimos que conocemos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, entonces somos unos mentirosos. Y la palabra de Dios es clara. ¿Qué va a pasar con los mentirosos? Una eternidad totalmente alejados de Dios. Si yo digo conocerle, es porque guardo sus mandamientos. Y en la medida que yo los guardo y los obedezco, voy a fortalecer esa relación íntima con mi Dios, con nuestro Dios. Debemos aceptar, debemos buscar, debemos obedecer. Y el siguiente punto, siguiente palabra clave es tiempo. Tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo a solas con Dios en lo secreto. Tiempo a solas con Dios en lo secreto. En la medida que usted y yo, lejos de toda cámara,
lejos de toda presencia, lejos de tratar guardar las apariencias y darnos ese encerrón en casa, en la recámara, en el estacionamiento, en el lugar que usted designe. Es el lugar donde solamente está usted y Dios y nadie más. Es el lugar donde no es necesario ponerse una máscara. Es el lugar en donde usted y yo nos mostramos tal y como somos. Porque sabe, aquí podemos engañar a todos, pero a Dios lo podemos engañar. Dios mira el corazón. Y en ese lugar secreto es donde usted y yo aprendemos a tener intimidad con Dios. Dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad y la experiencia de tener ese encuentro personal e íntimo en el lugar secreto con Dios? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuántos lo hemos experimentado? ¿Cuánto hemos pasado esos minutos al lado del Padre? Ese momento que no quisiéramos que terminara nunca, donde le escuchamos, donde estamos orando, donde incluso empezamos a levantar un cántico y una alabanza y una adoración a Él, donde no necesito que me proyecten una letra para decirme qué es lo que debo de cantar, sino que sale desde lo más profundo de tu ser, de su corazón. Un cántico que nace desde lo más profundo. Y no importa que usted y yo seamos desentonados. No importa. Les decía yo en la mañana que 2.5 metros a partir de ahí para arriba, Dios tiene un sintonizador que hace que su voz sea angelical. Hace que su voz suene diferente. Si es que no importa si usted y yo somos desafinados, es la alabanza y la adoración que más le agrada a Dios cuando nace del corazón. Ese momento donde empezamos a hablar y hablar, porque recordemos que orar es eso, es platicar con Dios. Así como platica con su pareja, con su novio, con su novia, con su amigo, con su amiga. Es la manera en cómo usted y yo nos acercamos con Dios y le decimos: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Esos momentos donde usted y yo podemos acostarnos, recostarnos en el pecho de nuestro Señor y escuchar su corazón diciendo: te amo. Ese momento donde no existe nada más que usted y Dios. Y en la medida en que usted lo busque en lo secreto, es en la medida en cómo Dios le va a bendecir. ¿No lo ha intentado? Hágalo. No sabe de lo que se está perdiendo. ¿Recuerda cuando Moisés pasaba tiempo con Dios? ¿Recuerda cuando Moisés pasaba tiempo de intimidad con Dios? ¿Qué pasaba cuando él bajaba? ¿Cómo se daba cuenta la gente que había tenido intimidad con Dios, tiempo con Dios? Su rostro resplandecía. En la medida que usted y yo pasemos tiempo de intimidad con Dios, es en la medida en cómo usted y yo vamos a impactar a esa generación que se está perdiendo. Dios quiere algo más. Dios quiere un nivel más con usted. Y nos está llamando a todos como iglesia a tener intimidad con Él.
Ya no jugar a la iglesita, ya no jugar a ser el cristiano de venir y cumplir y retirarme. Algo más, algo más. Quizás usted ya esté cansado de decir, es que yo voy a la iglesia y sí, siento que Dios me bendice, siento bonito, pero no cambio. Es porque no ha experimentado ese nivel en el que Dios le quiere atraer, en donde no queramos nada más que solamente a Él. Las manos de Dios bendicen, las manos de Dios otorgan bendición. Pero ¿cuántos en este momento podríamos decirle, Dios, hoy tus manitas no? Hoy quiero ver tu rostro. Hoy quiero ver tu rostro. Hoy quiero verte a ti, a conocerte a ti. Quisiera pedirle que se ponga de pie en esta mañana, en esta tarde. Jesús estuvo aquí en la tierra en condición de hombre, como usted y como yo. Él dejó toda su deidad allá en el cielo. Pero en esa condición de hombre, Jesús hizo tantos milagros, levantó a los muertos, dio sanidad al instante a cojos, a ciegos, a mudos. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el secreto de nuestro Señor Jesucristo para hacer esos milagros? Fue el tiempo de intimidad con su Padre. Recuerden que los pasajes decía que Él se apartaba e iba a orar solo, en lo secreto, con su Padre Celestial. Y en Juan 14:12 dice la palabra de Dios que de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, todos los milagros que Jesús hizo, Él los hará también. El que cree en Él, Él hará esos mismos milagros. Y añade, y aún mayores. ¿Cómo? ¿Cómo? Es una promesa. Es una promesa de Dios. En la medida en que usted y yo vengamos a lo íntimo y lo secreto con Él. Dios en esta mañana está preguntando, ¿hay alguien aquí que simplemente y sencillamente quiera conocerme a mí? Dios pregunta hoy en esta mañana y está con los brazos abiertos, el creador del universo, con los brazos abiertos, esperándole a que vengamos, subamos de nivel y aprendamos a tener esa intimidad con nuestro Dios. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor, en esta mañana queremos agradecerte la oportunidad y el privilegio de haber escuchado tu palabra. Queremos, Señor, aprender a buscarte en lo secreto. Queremos aprender a conocerte a ti, a tener ese encuentro personal contigo. Aviva esa pasión, aviva ese fuego en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos ir más allá, que tú quieres algo más allá. Permite, mi Dios, que tu Espíritu Santo hoy redarguya nuestros corazones, quite todo orgullo, Señor, y nos haga entender que debemos venir humillados ante ti, buscando tu rostro. Quisiera pedirle si levanta sus dos manos, si es tan amable hoy en esta mañana. Señor, hoy aquí presentes cada uno de nosotros levantando nuestras manos, reconocemos tu grandeza y tu poder. Y hoy queremos tomar el compromiso, mi Dios, de buscarte más, de no conformarnos solamente con lo poco que hemos conocido de ti. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más de tu gracia, queremos más de tu amor. Inúndanos y llénanos, Padre, de tu presencia de una manera hermosa, de una manera sobrenatural, de una manera única, mi Dios. Permite que cada uno de nosotros podamos disfrutar de tu presencia. Aquí están nuestras manos, Señor, vacías. No queremos impresionarte. ¿Cómo te vamos a impresionar, mi Dios? Solamente queremos mostrarte que estamos dispuestos a que tú trates con nuestros corazones. Yo pongo en tus manos cada familia aquí representada.
cada matrimonio aquí representado, cada joven, cada señorita, cada adolescente. Tómanos en tus manos y guarda nuestros corazones por sobre todas las cosas, mi Dios. No permitas que el enemigo robe la bendición, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Ven y llénanos de ti, mi Dios, y llénanos de ti, mi Dios. Abre los cielos, Padre. Abre los cielos, Señor, y derrama de tu gracia y de tu amor sobre cada uno de nosotros. No permitas que a lo largo de la semana estemos tranquilos, Señor. Muéstranos qué es lo que tenemos que hacer para buscarte y dar ese primer paso. En la medida que nos acerquemos a ti, tú te acercarás a nosotros, mi Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así sea, mi Dios.